Muy buenas tardes, siendo las 15 horas con 11 minutos del día 15 de junio de 2021, se da inicio a la 19ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a los comisionados. Buenas tardes. El secretario ejecutivo, buenas tardes. Y además público que nos acompaña. Dicho lo anterior, secretario, sea tan amable de proceder con el pase de lista de asistencia. Claro que sí, comisionada presidente. Procedo al pase de lista de asistencia para verificar el quórum legal. Comisionada Cintia Anís Gómez Castañeda. Presente. Comisionada presidente Lucía Ariana Miranda Gómez. Presente. Comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco. Presente, secretario. Le informo, comisionada presidente, que existe quórum legal para llevar a cabo la presente sesión. En virtud de lo anterior, se declara instalada la 19ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Secretario Ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Con gusto, comisionada presidente. De conformidad con la convocatoria emitida el 11 de junio de 2021, el orden del día de la 19ª sesión ordinaria es el siguiente. Punto número 1, pase de lista y verificación del quórum legal. Punto número 2, declaración de instalación de la sesión. Punto número 3, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y aprobación de la siguiente acta. Inciso A, el acta de la 18ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto celebra el día 8 de junio de 2021. Número 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación en su caso discusión y aprobación de los siguientes asuntos jurídicos enlistados por las ponencias. De la ponencia, la comisionada Cintia Anís Gómez Castañeda, los recursos de revisión 467-2020, interpuesto en contra de la Secretaría de Integración y Bienestar Social. Recurso de revisión 470-2020, interpuesto en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión 530-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Recurso de revisión 551-2020, interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Ensenada. El recurso de revisión 597-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. De la ponencia de la comisionada presidente Lucía Ariana Miranda Gómez, los recursos de revisión 533-2020, así como el 556-2020, ambos en contra del Ayuntamiento de Tijuana. El 590-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Playa del Rosarito. El 38-2021, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Y el 246-2021, interpuesto en contra del Partido Verde Ecologista de México. La ponencia da cuenta al Pleno con los acuerdos de cumplimiento de las siguientes denuncias. La 51-2019, interpuesta en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. La 45-2020, interpuesta en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Y la denuncia 60-2020, interpuesta en contra del Sistema Municipal de Transporte de Mexicali. De la ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco, los recursos de revisión 745-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. El 840-2020, interpuesto en contra del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California. Recurso de revisión 27-2021, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Así como la denuncia 2-2021, interpuesta en contra del Instituto de la Movilidad Sustentable del Estado de Baja California. La ponencia da cuenta al Pleno con los acuerdos de cumplimiento de los siguientes recursos de revisión. El 264-2019, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. El recurso de revisión 324-2019, así como el 357-2019 y el 375-2019, todos estos interpuestos en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Los recursos de revisión 453-2019 y 462-2019, interpuestos en contra del Ayuntamiento de Tijuana. El recurso de revisión 528-2019, interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas, ahora Secretaría de Hacienda. El recurso de revisión 669-2019, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. El recurso de revisión 759-2019, interpuesto en contra de la Secretaría de Protección al Ambiente
del Estado de Baja California a la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, así como el recurso de revisión 771-2019 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo. La ponencia cuenta al Pleno con el acuerdo de cumplimiento de la denuncia 113-2020 interpuesta en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Inciso B. Presentación en su caso, discusión y aprobación del acuerdo, mediante el cual se somete a la consideración del Pleno el dictamen de la tabla de asignación de obligaciones de transparencia específicas del sujeto obligado del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. Inciso C. Presentación en su caso, discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual se somete a la consideración del Pleno la incorporación del Partido Encuentro Solidario al padrón de sujetos obligados del Estado de Baja California. Inciso D. Presentación en su caso, discusión y aprobación de la suscripción de convenio de colaboración entre el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California. Numeral sexto, asuntos generales. Numeral séptimo, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Numeral octavo, fecha y hora para celebrar la próxima sesión, la cual tendrá verificativo el día martes 22 de junio de esta anualidad a las 11 horas en la sede de este instituto. Numeral noveno, clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para quien considere necesario la desincorporación de algún tema o ser incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran análisis previo de documentos o sea de obvia o urgente resolución. Pregunto a los comisionados si tienen algún tema para ser incorporado o en su defecto es el uso de la tribuna. Ninguno de mi parte. Ninguno de mi parte. Por mi parte, sí considero dentro de los temas de los recursos enlistados para el desarrollo de la sesión de hoy dentro de mi ponencia, el 556-2020 será retirado con la finalidad de entrar a mayor estudio dentro de la resolución que hoy presentaba y por lo tanto generar ahora sí que los ajustes correspondientes dentro del orden del día para su modificación. Es cuanto por mi parte. No habiendo asuntos generales por incluir, el secretario sometemos a votación el orden del día modificado. Con gusto, comisionado presidente. Se somete a su consideración en votación económica la modificación del orden del día, por lo que les pido a aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Por lo tanto, se declara aprobado el orden del día propuesto para la sesión ordinaria que nos ocupa. Pasamos al siguiente punto, por favor. Claro que sí, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la 18ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto celebrada el día 8 de junio de 2021. Se propone la dispensa de la lectura debido a que la misma fue remitida anteriormente a sus correos electrónicos. Pregunto a los comisionados si en caso de ser aprobada dicha dispensa, si tiene alguna observación para ser considerada en ese momento. Ninguna de mi parte. Ninguna de mi parte. Por mi parte, sin observaciones, no habiendo que considerar el secretario, procedemos con la votación correspondiente. Claro que sí, comisionado. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta correspondiente a la 18ª sesión ordinaria celebrada el día 8 de junio de 2021 en el Pleno del Instituto de Transparencia, por lo que les pido a aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara aprobada el acta de la 18ª sesión ordinaria celebrada el pasado 8 de junio de 2021 en el Pleno de este instituto. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es el denominado asuntos específicos a tratar, iniciando con la participación de la ponencia de la comisionada Cintia Inés Gómez Castañeda. En este caso, la presentación en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión 467-2020. Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, le voy a conceder el uso de la voz a la comisionada Cintia Inés Gómez Castañeda. Adelante, comisionada. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Con la venia del Pleno en este recurso de revisión que se da cuenta en este momento, 467-2020, que se interpuso
en un inicio contra actos de la Secretaría de Integración y Bienestar Social, cuando la parte recurrente solicitó 9 cuestionamientos al sujeto obligado relacionados con licencias de paternidad, en la que manifiesta una serie de preguntas para conocer cuál ha sido el comportamiento administrativo de la institución respecto a el goce y disfrute de este derecho. En el recurso de revisión, al dar vista al sujeto obligado, este respondió todos y cada uno de los planteamientos solicitados por la parte recurrente, por lo que se ha determinado proponer a este pleno el sobreseimiento del presente expediente, puesto que no ha quedado ningún punto pendiente por resolver. Es cuanto. Gracias, comisionado. Pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. Sin observaciones. Ya fueron vertidas. Por mi parte, sin observaciones, oyendo que considerar. Secretario, procedemos, por favor, con la votación a este punto del orden del día. Claro que sí, comisionada presidente. En términos de los artículos 69, fracción primera, 70 y 71 del reglamento interior de este instituto, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución anteriormente expuesto. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada Presidente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 467-2020, interpuesto en contra de la Secretaría de Integración y Bienestar Social. Pasamos, por favor, al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionada presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación de los proyectos de resoluciones correspondientes a los recursos de revisión 470, 530 y 551, todos del 2020, de la ponencia de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda. Para el desahogo. Y la segunda acción que se invita a la modificación es para que especifique cuántas personas que laboran en su institución pertenecen a un grupo étnico minoritario y cuántas de ellas, de igual forma, se clasifican por el género. Y sería cuánto respecto al 470. El 430-2020 es información relacionada contra un acto del Ayuntamiento de Tijuana. Solicitó información, la parte recurrente solicitó información relativa a los gastos de honorarios de la partida presupuestal con la que se paga a los que colaboran con el regidor Luis Antonio Quesada Salas. De la información que remite el sujeto obligado, se identifica que de igual forma quedan 2 puntos pendientes para que el sujeto obligado precise en su respuesta. El primero de ellos es para que se pronuncie sobre si el personal que labora con el regidor Luis Antonio recibe algún tipo de compensación, indique sí o no, y en caso afirmativo menciona cuál es el monto de esta compensación. Y para la segunda precisión que se invita al sujeto obligado es para que se pronuncie sobre el tipo de contratación de los servidores, las personas servidoras públicas que refirió que trabajan en su plantilla. El siguiente expediente, 551-2020, que se interpuso también contra actos del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado en municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, de la sección Ensenada, es debido a que la parte recurrente le solicita al sujeto obligado que, entre un amplio planteamiento de manera concreta, le comunique cuántos empleados por dependencia en relación a la base laboral que lleva el sindicato trabajan en todos y cada uno de los gobiernos que el sindicato representa. Que sus agremiados se dividan por gobierno y en datos abiertos, ¿no? De preferencia solicitar información. Y la parte recurrente le comunica al sujeto obligado una idea de los términos de los que busca. Por ejemplo, menciona 02.A del 1 de enero de 2019
y de esa manera va enlistando cinco fechas. La contestación del sujeto obligado, efectivamente relacionó los escalafones que refería la parte recurrente. Sin embargo, en las categorías en las que clasifica la administración pública, donde los empleados de base prestan el servicio, hubo algunos espacios en blanco que no quedaron lo suficientemente claros si se referían a que no existe o es un número 0, o si posiblemente se le pasó poner el número del total, y fue pues complicado, ¿no? dar el cruce a la información que presenta contra la que solicita. Y pues efectivamente hay elementos suficientes para proponer a este pleno que se determine modificar la respuesta que proporcionó el sujeto obligado a efectos de que informe los espacios en blanco que se encuentran en las categorías enlistadas por los agremiados a los sujetos obligados, y también para que precise de manera específica que otorgue la cantidad total de empleados con base en cada una de las dependencias por los periodos solicitados por la persona, y sobre todo que hagas aclaración respecto a los espacios en blanco, si son equivalentes a 0 o por el contrario, si existe un número que tiene que reportar. Sería cuanto de mi parte. Gracias, comisionado. Pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. Ninguna observación. Ya fueron vertidas. Por mi parte, sin observaciones, no habiendo que considerar. Secretario, sometemos a votación este punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. Se somete en votación nominal la aprobación de los proyectos de resolución correspondientes a los expedientes 470, 530 y 551, todos del 2020, anteriormente expuestos. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada Presidente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de votaciones fueron 3 votos a favor. Por lo tanto, se declaran aprobados los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión 470-2020, interpuesto en contra de la Secretaría de Salud, el recurso de revisión 530-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana, y el recurso de revisión 551-2020, interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Ensenada. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión 597-2020 de la ponencia de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda. Nuevamente le concedo el uso de la voz a la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda. Adelante, comisionada. Gracias, Presidenta. Por último, en este expediente 597-2020 que se interpuso contra actos del Ayuntamiento de Ensenada, la parte recurrente solicitó información por parte del Departamento Jurídico de dicho sujeto obligado sobre el historial de todas las demandas o laudos que se hayan perdido, que califica a favor del Ayuntamiento desde octubre de 2019 a la fecha que se presenta la solicitud de información. Y también solicita el nombre del asesor que llevó el procedimiento y la documentación que soporte o acredite la respuesta a la solicitud. El sujeto obligado en la contestación del recurso de revisión pues manifestó que algunos de esos expedientes todavía se encontraban en trámite y no habían o había sentencias que no habían causado estado, por lo que, derivado de los elementos que proporciona tanto la parte recurrente como el sujeto obligado, esta ponencia realiza el estudio correspondiente a la prueba de interés público y también a contrapropuesta, ¿no?, de la prueba de daño que presenta el sujeto obligado, y se propone a este pleno que se revoque la respuesta del sujeto obligado, puesto que hay dos aspectos que pueden perfeccionar la respuesta que dio el sujeto obligado. El primero de ellos es para que se observe las formalidades para clasificar la información como reservada, de acuerdo a lo que
señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Baja California y no solamente se cita el artículo. Y la segunda es para que el sujeto obligado no restrinja el listado de los expedientes que se encuentran en trámite y asimismo también proporcione el nombre completo de los servidores públicos que se encuentran a cargo de la gestión procesal. En su caso, también que se acrediten cuáles son los elementos formales y materiales para que la clasificación de la información que prevé la propia ley pues sea válida. Esto pues nos lleva como conclusión de que efectivamente hay los expedientes, ¿no?, que se encuentran en trámite y por eso pues se va a respetar por supuesto el procedimiento respectivo sin desamparar el derecho a acceso a la información pública. Es cuanto. Gracias, comisionado. Comisionados, ¿de tener alguna observación para ser considerada? Ninguna de mi parte. Ya fueron vertidas. De mi parte, ninguna observación. Por lo tanto, no habiendo que considerar, secretario, procedemos con la votación correspondiente. Claro que sí, comisionada presidenta. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución anteriormente expuesto. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 597-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, comisionada presidente. Una vez concluida con la ponencia de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda, prosigue la participación de la ponencia de la comisionada presidente Lucía Ariana Miranda Gómez, iniciando con la presentación en su caso discusión y la aprobación del proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión 355-2020. Gracias, secretario. Con la venia de los integrantes de este pleno, me permito hacer uso de la voz, efecto de presentar el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 355-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana, mediante el cual el particular solicitó conocer en copia certificada de los anexos de la licencia correspondiente, del oficio correspondiente SP 22, diagonal 1480, diagonal 2018, de la Secretaría Particular de la Presidencia Municipal, despachado el día 26 de septiembre de 2019, entregado a la Dirección de Transporte Municipal, el cual incluye sellos de las respectivas copias de conocimiento. Analizar la contestación del sujeto obligado, pues se advierte que bajo el estudio de los autos que oran en el expediente y la respuesta que fue otorgada por parte del sujeto obligado al solicitante, pues se puede acreditar que da cumplimiento con todo lo solicitado dentro de la solicitud primigenia. Por lo tanto, la ponencia a mi cargo propone a este pleno el confirmar la respuesta al sujeto obligado, debido a que bajo los términos de ley dio respuesta cabal a lo solicitado. Es cuanto por mi parte, y pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. Ninguna observación. Ninguna de mi parte. Por mi parte ya vertidas, no habiendo que considerar, secretario, procedemos con la votación correspondiente. Claro que sí, comisionada presidente. En términos de los artículos 69, fracción primera, 70 y 71 del reglamento interior de este instituto, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución anteriormente expuesto. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente y ponente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 355-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionada presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión 590-2020 de la ponencia de la comisionada presidente Lucía Ariana Miranda Gómez. Gracias, secretario. De nueva cuenta, pido la venida de los integrantes de este pleno, a efecto de poder presentar el proyecto de resolución relativo al recurso 590-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, mediante el cual el particular
pidió conocer la lista de servidores públicos con compensaciones. Dentro de dicha solicitud manifiesta que todas aquellas que se encuentren dentro de las partidas 13.401, 15.412, 17.103, derivado de los estímulos al personal, además de la normatividad que regula otorgar las compensaciones, así como el listado de servidores públicos que recibieron recursos a las partidas anteriormente descritas. Analizada la contestación del sujeto obligado, se advierte que en los autos que en este expediente no dio cada respuesta a lo solicitado dentro de esta solicitud primigenia. Por lo tanto, la propuesta de esta ponencia a mi cargo es que el sujeto obligado modifique la respuesta a efecto de que proporcione de manera clara el listado de servidores públicos que recibieron recursos a las partidas descritas, desglosado por nombre, cargo, área de descripción, sueldo nominal, el monto recibido a cargo de las partidas anteriormente descritas, si el empleado es de base o de confianza, o qué tipo de actividades aplica, la comisión que desempeña, la justificación para otorgar en todo caso la compensación, el estímulo o prestación contractual, de acuerdo a las partidas que anteriormente fueron manifestadas. Es cuanto por mi parte y pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. Ninguna en mi caso. Ninguna de mi parte. Por mi parte ya vertidas, no viendo que considerar, secretario, sometemos a votación este punto del orden del día. Con gusto, comisionada presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución anteriormente expuesto. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente y ponente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 590-2020 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionada presidente. El siguiente punto del orden del día es representación en su caso y discusión y aprobación del proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión 38-2021 de la ponencia de la comisionada presidente Lucía Ariana Miranda Gómez. Gracias, secretario. Nuevamente, con la venia de los integrantes de este pleno, me permito hacer uso de la tribuna a efecto de presentar el proyecto de resolución relativo al recurso 38-2021 en contra del Ayuntamiento de Ensenada, mediante el cual el solicitante pidió conocer información con respecto al funcionario público Simón Alonso Terríquez Corona, titular del Departamento Zona Sur de la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del 23º Ayuntamiento de Ensenada, que cuenta con un nombramiento para desempeñar el cargo y en su caso sirva a proporcionar copia del mismo. Analizada la respuesta que otorgó el sujeto obligado, se advierte que en su respuesta primigenia, el sujeto obligado informó que aún no se había otorgado el nombramiento respectivo al funcionario anteriormente descrito, que solo se contaba con un oficio de comisión, por lo que adjuntó su respuesta con fecha del 26 de agosto. Por otra parte, en la contestación al medio de impugnación, abonó anexando diversos oficios, entre ellos lo solicitado por el recurrente de manera primigenia con el nombramiento del funcionario Simón Alonso Corona, manifestando medularmente que derivado de la búsqueda exhaustiva en los archivos se encontró lo solicitado. En virtud de lo anterior, esta ponencia a mi cargo somete a consideración de este pleno el sobreseer dicho recurso de revisión, efecto de acreditar pues, que el mismo ya ha quedado sin materia. Es cuanto por mi parte y pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. Ninguna de mi parte. Ninguna de mi parte. Por mi parte ya vertidas, no habiendo que considerar, secretario, sometemos a votación este punto del orden del día. Con gusto, comisionada presidenta. Se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución anteriormente expuesto. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente y ponente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 38-2021 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionada presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso y discusión y o aprobación del proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión 246
2021 de la ponencia de la comisionada presidente Lucía Ariana Miranda Gómez. Gracias, secretario. Nuevamente, con la venia de los integrantes de este pleno, me permito hacer uso de la voz a efecto de presentar el proyecto de resolución relativo al recurso 246-2021 en contra del Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual el particular pidió conocer el protocolo interno para atender los casos de violencia política por razón de género. ¿Cuántos casos se han atendido aplicando el protocolo interno para atender casos de violencia política en razón de género? Y puede proporcionar en todo caso el citado protocolo, ya sea de manera escrita o virtual. Analizar la contestación al medio de impugnación, pues se advierte en los autos que tanto la respuesta como el recurso de revisión que nos ocupa no fue atendido por medio del sujeto obligado. Es cuanto que esta ponencia a mi cargo somete a consideración de este pleno el ordenar al sujeto obligado para que dé respuesta a la solicitud de acceso a la información publicada dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia. Dicha respuesta, que deberá ser de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión en los términos en los que fue formulada. Es cuanto por mi parte. Pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. Ninguna observación. Ninguna de mi parte. Por mi parte, ya vertidas, no habiendo que considerar, secretario, sometemos a votación este punto del orden del día. Claro que sí, comisionada presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución anteriormente expuesto. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente y ponente Miranda Gómez Lucía Ariana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 246-2021, interpuesto en contra del Partido Verde Ecologista de México. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, comisionada presidente. En este acto, la ponencia de la comisionada presidente Lucía Ariana Miranda Gómez da cuenta al pleno de 3 acuerdos de cumplimiento inherente a denuncias, las cuales se leyeron al inicio de esta sesión. Gracias, secretario. Con la venida de este pleno, efectivamente, solo para dar cuenta a 3 acuerdos de cumplimiento de 3 denuncias que ya fueron previamente descritas al inicio de esta sesión ordinaria. Sí, simplemente para acreditar el cumplimiento que dieron atención a las diversas resoluciones que fueron emitidas en su momento y a su vez aprobadas por este pleno. Es cuanto por mi parte. Y, secretario ejecutivo, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionada presidente. Una vez concluida con la participación de la ponencia de la comisionada presidente Lucía Ariana Miranda Gómez, prosigue la participación del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco, en este caso iniciando con el punto de la presentación en su caso discusión y o aprobación de los proyectos de resoluciones correspondientes a los recursos de revisión 745-2020, 840-2020 y 27-2021 de la ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco. Gracias, secretario. Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, le concedo el uso de la voz al comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco. Adelante, comisionado. Lo que le aprecio, presidente, y en los casos ya jurídicos ya mencionados, podemos presentar los diversos proyectos de resolución en el orden que fueron mencionados. En el primero de los casos, el solicitante de información llevó a cabo en un inicio 10 preguntas sobre gastos relacionados por conceptos de imagen y publicidad el año pasado, en el año 2020. Como no se conformó con lo respondido por el sujeto obligado, interpuso su agravio en el sentido de que considera que la respuesta omite la información que se necesita, que él solicitó, perdón. Una vez que entramos a revisar a fondo el expediente, encontramos que la respuesta que nos está proveyendo el sujeto obligado se deriva de lo que a su vez una dependencia que se denomina comunicación social otorgó. Sin embargo, además de que la respuesta es incompleta, adolece la misma de una gestión que debió de haber realizado la unidad de transparencia, que tiene facultades para haber enviado oficios a las dependencias del sujeto obligado que podrían contar con la información, y en lo que se considerara que no existe, debe llevar a cabo un procedimiento formal.
Esto apoyados en los criterios 18-13 del INAI, que se refiere a cuando las respuestas se consideran igual a 0, el 14-17, el 12-10, que dan un concepto diáfano acerca de por qué se requiere la formalidad de la declaración de inexistencia. Con toda esta información asentada en los considerandos, esta ponencia a cargo del suscrito propone a el Pleno de este órgano garante que se modifique la respuesta otorgada para los efectos de, primero, dar puntual respuesta a los puntos 7, 8 y 10 faltantes, por lo cual deben de ser girados oficios a las áreas que contengan la información relacionada a contrataciones por gasto de publicidad y licitaciones. Y segundo, otorgar la información del punto 9 del periodo que abarca del año 2010 al 2018. Y como ya se mencionó, en caso de que tras de que se lleve a cabo la búsqueda exhaustiva y de no contarse con la información solicitada, se debe hacer una declaración formal de inexistencia ante el Comité de Transparencia del sujeto obligado, el procedimiento que marca la ley. Eso sería en cuanto al primero de los asuntos jurídicos. En el segundo de ellos, el solicitante pidió del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California en el asunto jurídico RR 840-2020 que pide en un sentido amplio la solicitud que se refiere al número de permisos vigentes que el Ayuntamiento de Tijuana ha otorgado a particulares y que incluya las autorizaciones otorgadas por pasadas administraciones. Aquí encontramos que el sujeto obligado proporcionó un enlace, un hipervínculo, pero debe, en el afán de que cuente el solicitante con la información, guiarlo para que pueda acceder a la información con la serie de pasos que en forma sencilla, clara y contundente le permitan arribar a la información, lo que no sucedió con ese hipervínculo proporcionado, además de que no se encuentra en la respuesta vertida la totalidad de la información que se requiere. Hay una serie de espacios que vienen en blanco que no contienen la información correspondiente. Por lo tanto, en base a los considerandos que se pueden encontrar en el expediente completo que se da a conocer públicamente, la resolución que se propone a este pleno se emita es que se modifique la respuesta del sujeto obligado para efectos de que se brinden los nombres de los establecimientos, tanto los que tienen personas físicas como los que tienen personas morales, en atención a los puntos 1, 2, 3 y 4, y en los puntos 5, 6 y 7 se manifieste en relación al número de licencias. Asimismo, incluir el punto 8 del municipio de Mexicali. Eso sería en cuanto a ese segundo punto, ese asunto jurídico, perdón. Y en relación al tercero, donde el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tijuana, si bien respecto a la solicitud que hace el requiriente de la información respecto a permisos, autorizaciones, de establecimientos que venden bebidas alcohólicas y los horarios en que estos están abiertos, brindando servicio al público, el sujeto obligado manifiesta respecto de los casos en donde se pregunta el fundamento jurídico y los casos en los cuales hay establecimientos que funcionan las 24 horas, que no existe en la ley permisos de esa naturaleza. Pero en relación a los horarios, particularmente a los horarios extendidos, no provee la información. Por lo tanto, se propone a este órgano garante que se modifique la respuesta del sujeto obligado para efectos de que se pronuncie sobre precisamente las denominadas extensiones de horarios de establecimientos con giro comercial, café cantante, a los que hizo alusión el solicitante, y asimismo que se dé debido cumplimiento a las obligaciones de transparencia, puesto que los permisos, las licencias, deben de darse a conocer públicamente, incluso sin necesidad de que se esté requiriendo de esa información. Eso es cuanto. Gracias, comisionado. Pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. Ya vertidas.
Ninguna de mi parte. Por mi parte, sin observaciones, no habiendo que considerar, secretario, sometemos a votación este punto del orden del día. Claro que sí, comisionada presidente. En términos de los artículos 69, fracción primera, 70 y 71 del reglamento interior de este instituto, se somete en votación nominal la aprobación de los proyectos de resolución correspondiente a los expedientes de recurso de revisión 745-2020, 840-2020 y 27-2021 anteriormente expuestos. El ponente, comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, vota a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada Presidente Miranda Gómez Luceriana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Por lo tanto, se declaran aprobados los proyectos de resolución relativo a los recursos de revisión 745-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali, 840-2020, interpuesto en contra del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, y el recurso de revisión 27-2021, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, comisionada presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación de su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución correspondiente a la denuncia 2-2021 de la ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco. Nuevamente le concedo el uso de la voz al comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco. Adelante, comisionado. Gracias, presidente. En este último asunto jurídico, cuyo proyecto de resolución se pone a consideración del Pleno, cabe mencionar que el solicitante requirió que debería de estar, el denunciante, perdón, debería de estar disponible el padrón de permisionarios y concesiones terminado de digitalizar, y señala las fechas en las cuales debió de haber ocurrido esto. Para el efecto, esta ponencia giró oficio al coordinador de verificación de este órgano garante, quien emitió un dictamen en el cual se concluye que se cumple con las obligaciones de transparencia que se denunció no se hacía. Por lo tanto, esta ponencia a cargo del suscrito propone a este honorable pleno que el órgano garante, valga la redundancia, resuelva que el sujeto obligado, que es el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, a la fecha en que se emite la presente resolución, cumple con la obligación de publicar la información pública fundamental de las obligaciones de transparencia establecidas en la fracción 27ª del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Es cuanto. Gracias, comisionado. Pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. Ya expresadas. Sin comentarios. Por mi parte, sin observaciones, no viendo que considera el secretario, sometemos a votación este punto del orden del día. Claro que sí, comisionada presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de denuncia anteriormente expuesto. El ponente, comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada Presidente Miranda Gómez Luceriana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara aprobado el proyecto de resolución relativo a la denuncia 2-2021 interpuesta en contra del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionada presidente. En este acto, la ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco da cuenta al Pleno de 10 acuerdos de cumplimiento correspondientes a recursos de revisión y da cuenta al Pleno de un acuerdo de cumplimiento inherente a una denuncia a la cual se leyó al inicio de esta sesión. Nuevamente le concedo el uso de la voz al comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco. Adelante, comisionado. Agradezco el uso de la voz para esta última participación del suscrito en esta etapa de presentación para poner a la vista del Pleno los 10 asuntos jurídicos, los 10 acuerdos de cumplimiento a recursos de revisión y el que se refiere a el acuerdo de cumplimiento a la denuncia DEN diagonal 113 diagonal 2020 correspondiente al sujeto obligado Ayuntamiento de Tijuana. Es cuatro. Gracias, comisionado. Me pregunto si tienen alguna observación para ser considerada. Ya expresada. Ninguna de mi parte. Por mi parte, sin observaciones, no habiendo que considerar al secretario, pasamos al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación en su caso, discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual se somete a la consideración del Pleno el dictamen de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes del sujeto obligado Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California.
Gracias, secretario. Y si nos molesta, me va a permitir un poco su espacio para que en ese tiempo nos presente el coordinador de verificación y seguimiento, el licenciado Cristian Jesús Aguayo Becerra, en acuerdo al siguiente punto al orden del día. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Con la venida del Pleno, se presenta el dictamen de tabla de asignación de las obligaciones de transparencia específicas del sujeto obligado denominado Instituto de Psiquiatría del Estado de California. Como antecedentes, se establece que se recibió solicitud de modificación de la tabla de asignación en fecha 20 de mayo del 2021, solicitando el dictamen. Se tomaron en consideración los argumentos expuestos por el sujeto obligado en su propuesta. Asimismo, se hizo una comparativa con otras entidades paraestatales y se concluye que guardan similitud en cuanto a sus fracciones aplicables. Por lo tanto, se presenta el siguiente dictamen. Del total de 16 fracciones del artículo 83, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California, se determina lo siguiente: 14 fracciones no aplicables, 2 fracciones no aplicables, siendo aquellas del inciso B y el inciso P. Por lo tanto, la determinación se propone por el dictamen que emite la Coordinación de Verificación y Seguimiento, que determina la tabla de asignación de las obligaciones de transparencia específicas del Instituto de Psiquiatría del Estado de California en los términos del artículo 83, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California. Asimismo, se ordena requerir al sujeto obligado para que, por conducto del titular de la Ley de Transparencia, dentro del término de 5 días hábiles siguientes a la notificación del presente, publique en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia su respectiva tabla de asignación. Siendo todo lo que habrá que manifestar, gracias. Gracias, coordinador. Pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerado. Ninguna de mi parte. Ninguna de mi parte. Por mi parte, sin observaciones, agradeciendo la exposición a este punto del orden del día y pido al secretario ejecutivo someter a votación este punto del orden del día. Claro que sí, comisionado presidente. Se somete a votación nominal el dictamen de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes del sujeto obligado o Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente Miranda Gómez Luceriana, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de votaciones fueron 3 votos a favor. Por lo tanto, se declara aprobado el acuerdo correspondiente al dictamen de tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes del sujeto obligado, Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, en su caso discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual se somete a la consideración del Pleno la incorporación del Partido Encuentro Solidario al padrón de sujetos obligados del Estado de Baja California. Gracias, secretario. Nuevamente me va a permitir presentarme el espacio objeto de el coordinador de verificación y seguimiento nos exponga este punto del orden del día. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Nuevamente, con la venida del Pleno, se presenta el acuerdo mediante el cual se aprueba la incorporación del Partido Encuentro Solidario al padrón de sujetos obligados del Estado de California. Como aspectos generales, se establece que fecha 1 de junio de 2021 se recibió oficio por parte del delegado del Comité Directivo Nacional en funciones del presidente del Comité Directivo Estatal de Baja California del Partido Encuentro Solidario, presentando la información relativa a su documento de creación, su domicilio, nombre titular de la unidad de transparencia, actividades, estructura orgánica e informe del ejercicio de recursos públicos. Asimismo, el Partido Encuentro Solidario, al ser un partido político nacional con acreditación local vigente ante la autoridad en materia electoral del Estado, y por recibir y o ejercer recursos públicos y realizar actos de autoridad, cumple con las condiciones previstas en la ley de la materia por recibir y o ejercer recursos públicos, además de los citados actos de autoridad. Debido al análisis a los documentos remitidos y por cumplir con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California, se determina que la solicitud de incorporación del Partido Encuentro Solidario al padrón de sujetos obligados del Estado de California es fundada y operante. Por lo tanto, se presenta el presente acuerdo. Se propone aprobar el dictamen de incorporación al padrón de sujetos obligados emitido por la Coordinación de Verificación y Seguimiento conforme a los términos antes referidos. Se instruye la encargada de soporte técnico a la Plataforma Nacional de Transparencia para que realice las adecuaciones pertinentes en los sistemas de la citada plataforma y se instruye a la auxiliar de informática escrito al secretario ejecutivo la publicación del presente y la actualización del padrón de sujetos obligados del Estado de California en el portal de Internet de este instituto. Siendo todo lo que habrá que manifestar, gracias. Gracias, coordinador. Pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. Ninguna de mi parte. Ninguna de mi parte. Por mi parte, ninguna observación. Agradezco su participación, coordinador, y pido al secretario ejecutivo
someter a votación este punto del orden del día. Claro que sí, comisionada presidente. Se somete a votación nominal la incorporación del Partido Encuentro Solidario al padrón de sujetos obligados del Estado de Baja California. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente Miranda Gómez Luciariana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Por lo tanto, se declara aprobado el acuerdo correspondiente a la incorporación del Partido Encuentro Solidario al padrón de sujetos obligados del Estado de Baja California, del cual dicho acuerdo se desprende la siguiente información. Sujeto obligado del Partido Encuentro Social, sector de partidos políticos, la determinación es la incorporación. Descuento y pasamos al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, comisionada presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación en su caso, discusión y aprobación de la suscripción de convenio de colaboración entre el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California. Gracias, secretaria. Con la venia de los integrantes de este pleno, me permito hacer uso de la voz a efecto de considerar, y someter a consideración de este pleno que el objeto principal del cual se solicita la anuencia para la suscripción del convenio entre el Instituto de Transparencia y el Instituto de Transparencia de Jalisco es para efecto de que la entidad de Baja California, en colaboración con dicho órgano, se implementen en forma digital y en su caso de forma física material didáctico, siendo estos los cuadernillos con contenidos en materia de transparencia y protección de datos personales para los alumnos de 4º grado de primaria, en donde se brinda una explicación sobre los derechos consagrados en la Constitución local, el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales mediante los sistemas digitales. Lo anterior con fundamento en los artículos 61, fracción primera, cuarta y quinta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el 97, fracción primera y fracción octava del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Datos Personales de Baja California. Es cuanto por mi parte y pregunto a los comisionados si tienen alguna observación para ser considerada. Ninguna de mi parte. Ninguna de mi parte. Por mi parte ya vertidas, no habiendo que considerar secretario, sometemos a votación este punto del orden del día. Claro que sí, comisionada presidente. Se somete a votación nominal la aprobación de la suscripción de convenio de colaboración entre el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el Instituto de Transparencia. Comisionado Sandoval Franco Jesús Alberto, a favor. Comisionada Gómez Castañeda Cintia Denise, a favor. Comisionada presidente Miranda Gómez Luciariana, a favor. Doy cuenta, comisionada presidente, que el resultado de las votaciones fueron 3 votos a favor. Por lo tanto, se declara aprobado la suscripción de convenio de colaboración entre el Instituto de Transparencia de Baja California y el Instituto de Transparencia de Jalisco. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionada presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a los asuntos generales. Derivado que no existen asuntos generales enlistados, se solicita pasar al siguiente punto, que es el resumen de acuerdos aprobados por este pleno. Procedemos, por favor, con el siguiente punto. Gracias, comisionada presidente. Procedo a dar lectura al resumen ejecutivo. Se informa que en esta 19ª sesión ordinaria se aprobó, en este caso, hubo quórum para llevar a cabo la declaración del quórum legal, fue realizada la declaración de instalación de la sesión, se aprobó en forma económica la modificación al orden del día. Por otro lado, fue aprobada el acta correspondiente a la 18ª sesión ordinaria. Fueron aprobados en forma unánime 5 resoluciones correspondientes a recursos de revisión de parte de la comisionada Cintia Denise Gómez Castañeda. Fueron aprobados en forma unánime 4 resoluciones correspondientes a los recursos de revisión de parte de la comisionada Lucía Ariana Miranda Gómez. De parte de la comisionada Lucía Ariana Miranda Gómez, dio cuenta al Pleno de 3 acuerdos de cumplimiento correspondientes a denuncias. De parte de la ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco, se aprobaron 3 resoluciones de recursos de revisión y una resolución de denuncia. La ponencia del comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco dio cuenta al Pleno de 10 acuerdos de cumplimiento correspondientes a recursos de revisión. Por otro lado, por parte de la ponencia, el comisionado Jesús Alberto Sandoval Franco dio cuenta al Pleno de un acuerdo de cumplimiento inherente a una denuncia. Fueron aprobados en forma unánime el acuerdo correspondiente al dictamen de la tabla de aplicabilidad
de las obligaciones de transparencia comunes del sujeto obligado Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, fue aprobado el acuerdo en donde se incorpora el padrón del partido, en este caso, Encuentro Solidario, al padrón de sujetos obligados del Estado de Baja California. Y por último, fue aprobada la suscripción del convenio de colaboración entre el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el Instituto de Transparencia de Baja California, precisando que en la modificación del orden del día se retiró para su mayor estudio el recurso de revisión 556-2020, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Previo a la clausura, pido se realicen las gestiones necesarias en las áreas administrativas correspondientes para la publicación de los acuerdos aprobados el día de hoy en esa sesión ordinaria que nos ocupa, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 85 y 86 del reglamento interior de ese instituto. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. Siendo las 16 horas con 8 minutos del día 15 de junio del 2021, se da por clausurada la 19ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, agradeciendo la presencia a quienes intervinieron, a quienes nos siguen vía internet. Pasen todos ustedes muy buenas tardes.